Reciban de nuevo, queridos amigos, un saludo cariñoso y fraterno en este programa Día a Día con Jesús a través de su emisora folclórica.com. Estamos siguiendo la Semana Mayor, lo que llamamos la Semana Santa, día a día. Ya estamos hoy en el cuarto día, el miércoles santo. Ya habíamos comenzado con el Domingo de Ramos, que es el domingo de la insurrección de Jesús en el templo. Y después vimos el lunes santo y el martes santo, donde Jesús se fue a esconder a la Betania de Lázaro, a la taberna de Lázaro, en el pueblecito de Betania que quedaba cerca de la capital de Jerusalén. Clandestinamente, después del acto de se me trabó la lengua, el acto de insurrección que hizo Jesús en el templo de Jerusalén. Entonces, este miércoles santo, que sigue siendo el miércoles clandestino, que en la liturgia nosotros celebramos hoy en Los Pasos la procesión de Jesús el Nazareno, que es una procesión muy tradicional. En Moca, por ejemplo, toda la vida se ha celebrado como una de las grandes procesiones de la Semana Santa, la procesión del Nazareno, como le llama la gente. Yo recuerdo en mi infancia que pasó algo muy anecdótico, y es que antes no estaban definidas las procesiones que salían de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que es la iglesia madre, y las que salían de la iglesia Corazón de Jesús. Y a veces se chocaban dos procesiones el mismo día. Por ejemplo, una vez, estando el Padre Flores y el Padre Bobadilla presidiendo, el Padre Flores el Corazón de Jesús y el Padre Bobadilla la iglesia del Rosario, un 21 de enero salió la procesión de la Altagracia y en una esquina se juntaron las dos procesiones. Y ahí los curas se dieron cuenta que tenían que poner orden con respecto a quién asumía cada procesión. Y el Padre Flores, que era muy pragmático, habló con el Padre Bobadilla y le dijo: vamos a repartirnos las procesiones. Coja usted la de la Altagracia, que yo voy a coger la de Jesús Nazareno en Semana Santa. Y así fue. Y por eso la procesión del Nazareno sale todos los años de la iglesia Corazón de Jesús desde el año 1960, ¿no? Si mal no recuerdo. Yo estaba bastante jovencito en esa época. Entonces, vamos a aprovechar este miércoles santo para dar algunas pinceladas sobre la vida histórica de Jesús. Jesús históricamente pertenecía en cuanto a condición social a un grupo social que los sociólogos llaman los Amhares. Amhares es una expresión hebrea que quiere decir los pobres de la tierra, es decir, eran gente campesina que no tenía tierra, que vivían del día a día, del chiripeo, que verá, Jesús era un chiripero. Jesús no vivía de la carpintería. La palabra en griego que pone los evangelios, que es la palabra teknón, se dice en griego, teknón no quiere decir exactamente carpintero. Quiere decir un házmelo todo, lo que nosotros en lenguaje dominicano llamamos un chiripero. Es decir, Jesús un día se ganaba la vida pisando uvas o pisando aceite en el lagar de Ananías, que era el gran terrateniente de Nazaret. Otro día arreglaba el tejado de una casa en Nazaret. Otro día le ponía la herradura al caballo de un soldado romano. Otro día trabajaba la tierra. Es decir, Jesús se la buscaba, como se la buscan los pobres nuestros. Jesús era un chiripero, un házmelotodo, era de los Amhares, de los pobres de la tierra, desde el punto de vista sociológico. Ahora bien, desde el punto de vista espiritual, Jesús pertenecía a un grupo religioso que se llamaban los Anahuín. Anahuín es una palabra hebrea que quiere decir los pobres de Yahvé, los pobres de Yahvé. Y Jesús pertenecía a los Anahuín porque lo heredó de su papá y de su mamá.
hoy ya hay una certeza absoluta de parte de los biblistas de que María de Nazaret, Miriam y Joseph pertenecían a los Anahuín. Ahora, ¿quiénes son los Anahuín? Que todavía existen. Usted va a Palestina y todavía se encuentra con los Anahuín. Bueno, eran un grupo religioso que su espiritualidad consistía en que cuando se levantaban por la mañana, se postraban en tierra, hacían lo que se llama la prosquinesis. Prosquinesis es postrarse con el rostro pegado a la tierra y estar en silencio oliendo la tierra, porque el humus de la tierra es el que nos hace humano. La palabra humano viene de humus. Entonces era una postura para humanizarse, para hacerse humano oliendo el humus de la tierra. Y así duraban un rato en silencio con la cabeza pegada al suelo, totalmente acostado en el suelo. Ellos no rezaban como nosotros de rodillas o parados o sentados, sino con la prosquinesis, postrado en tierra. Y después de un rato largo se paraban, levantaban la vista al cielo y levantaban las manos y solamente rezaban con una sola palabra. En hebreo esa palabra se dice Haggadah. Haggadah quiere decir, traducido al español, hágase. Y esa palabra, y ya no rezaban más. No son como nosotros, que nosotros rezamos muchísimo a burundanga. No, ellos nada más rezaban con una sola palabra. Haggadah, hágase. Con eso le estaban diciendo a Dios que en este día yo haga tu voluntad, yo hago lo que tú quieras. María pertenecía a los Anahuín y rezaba con el Haggadah. Fíjense bien que Haggadah es la primera palabra con que empieza la Biblia en hebreo, en el Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice, y dijo Dios, Haggadah, hágase la luz, y la luz se hizo, y vio Dios que era buena. De manera que es la primera palabra con que empieza la Biblia en el texto genesíaco, ¿verdad? Entonces, cuando ellos rezaban como María, que decía Haggadah, hágase, ustedes han visto que María dice Haggadah, hágase en mí según tu palabra. Eso lo heredó Jesús de sus padres, y Jesús, cuando nos enseñó a orar, el famoso salmo de Jesús, que es el Padre Nuestro, que es la oración más grande que un cristiano puede rezar, dice Haggadah, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ustedes saben que los cristianos rezamos mucha burundanga, pero no hay que rezar tanto. Con rezar el Padre Nuestro basta y sobra. Es el salmo de Jesús, es lo más grande. Los biblistas estamos convencidos de que el salmo de Jesús era una sola expresión. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Maestro, enséñanos a orar, porque siempre veían a Jesús que se pasaba la noche orando en silencio, pero nunca oían lo que él decía. Y entonces decían, Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús entonces se paró y le dijo al grupo de los 12 y al grupo de las discípulas y discípulos, cuando ustedes recen, digan esto. Y le rezó el Padre Nuestro. Bueno, el Padre Nuestro original de Jesús era una sola frase, que en la lengua de Jesús, que era el arameo, se dice, abátete malcutá. Abátete malcutá, traducido al español, quiere decir, papá, que venga tu reino. Ese es el Padre Nuestro original de Jesús. Abátete malcutá. Jesús a Dios nunca lo llamó Dios, ni lo llamó Padre. Jesús ni lo llamó el Todopoderoso, el Elohim, el Omnipotente, el Sadai, nada de eso. Jesús a Dios siempre lo llamó con un diminutivo. El nombre que usan los niños cuando tienen 5 o 6 años que aprenden a balbucear para llamar a su papá y a su mamá. En hebreo, Ab es padre, Ab, una A y una B, Ab. Pero el diminutivo es Abba, que quiere decir papi, papito, papacito. Jesús habló con un diminutivo. Im es madre, Imma es mami, mamita, mamacita. De manera que los niños cuando querían referirse a su papá y a su mamá, a papi y mami, decían Abba, Imma. Y por eso Jesús a Dios lo llamó
con el diminutivo que usan los niños. Eso sonaba a blasfemia para los judíos. Ellos consideraban que eso era una falta de respeto, que Jesús a Dios lo llamara con un diminutivo. Pero eso implica la cercanía, la intimidad, la confianza, la ternura con que Jesús sentía que Dios estaba con él. Fíjense, nunca sabremos en la autoconciencia de Jesús cuando Jesús a Dios lo llamó Abba. Lo que sí sabemos es que en un momento de su vida, puede ser cuando Jesús tenía a lo mejor 16, 15, 16, 17, 18 años, estaría o un adolescente o comenzando la juventud, Jesús descubrió que Dios no era lo que le habían dicho que era. Que Dios no es lejano sino cercano. Que Dios no cierra puertas sino que Dios es acogida. Y sintió que Dios es compasión, bondad, ternura. Ternura se dice en hebreo Gesed. Que Dios es ternura y fidelidad, Emet. Y eso hizo erutar de Jesús la palabra que tiene mayor densidad teológica en todo el Nuevo Testamento y en los 4 evangelios. Hizo erutar la expresión Abba. Dios es Abba, mi papi, mi papito, mi papacito querido, cercanía, confianza, intimidad, ternura, fidelidad. Dios es eso con nosotros. De manera que esa expresión, dice Joaquín Jeremías, un gran biblista que se pasó la vida estudiando el Padre Nuestro, que esa es la expresión de mayor densidad teológica que dijo Jesús. Déjeme decir algo sobre el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración tan grande que nos queda grande a todos. Es más, es una falta de respeto rezar el Padre Nuestro. Es un atrevimiento rezar el Padre Nuestro. Por eso cuando lo vamos a rezar en la misa, el que preside dice, nos atrevemos a decir, porque es que es un atrevimiento, nos queda grande a todos. Ese Padre Nuestro original de Jesús, que era una sola frase, abátete malcutá, papá que venga a tu reino, la misma comunidad cristiana del siglo I que convivió con Jesús y que había escuchado la predicación de Jesús, la convirtió en lo que se llama una oración universal, es decir, en una oración que tiene 7 peticiones. Recuerden que el 7 es el número de la plenitud, el número de la perfección en la gematría oriental, en la gematría hebrea, ¿verdad? Es el número de Dios. El 777 es el número de la Trinidad. El 666 es el número de la bestia. El 6 es el que quiso ser 7 y no llegó y se quedó como incompleto, imperfecto, ¿verdad? Ese es el 6. El 7 es la plenitud, la perfección. Entonces, los primeros cristianos, de la misma predicación de Jesús, porque no fue que ellos se la inventaron, de la misma predicación de Jesús, completaron esa frase original de Jesús y la convirtieron en una oración universal que tiene 7 peticiones. 3 dedicadas a Dios y 4 dedicadas a nosotros. ¿Cómo es la estructura del Padre Nuestro? Oigan bien, el Padre Nuestro tiene un encabezado que dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Ese es el encabezado. Entonces vienen 3 peticiones dedicadas a Dios, que son, santificado sea tu nombre. Segundo, venga a nosotros tu reino. Y tercera, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esas 3 primeras peticiones están dedicadas a Dios. Y las 4 que siguen están dedicadas a nosotros. Danos hoy el pan de cada día. Segunda, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tercera, no nos dejes caer en la tentación. Y cuarta, y líbranos del mal. Esas 4 están dedicadas a nosotros. 3 a Dios y 4 a nosotros. ¿Cuál es la lógica del Padre Nuestro? Porque la gente reza al Padre Nuestro como que reza un disparate, ¿no? Y el Padre Nuestro debiera sacudir a uno cuando uno lo reza. Miren, la lógica del Padre Nuestro es la siguiente.
El Padre, uno no dice Padre mío, uno dice Padre nuestro. La lógica es la siguiente. El Padre es nuestro cuando nuestro es el pan. Fíjense que la segunda parte comienza, danos hoy nuestro pan. La primera dice Padre nuestro. La segunda, nuestro pan. La lógica es, el Padre es nuestro cuando nuestro es el pan. Si el pan no es nuestro, tampoco es nuestro el Padre. De manera que hay mucha gente que reza el Padre Nuestro de más, porque realmente el Padre no es de ellos, porque Él no comparte el pan. El que no comparte su pan y su vida, realmente no puede rezar el Padre Nuestro, porque se está tirando un gancho, se está clavando el cuchillo, ¿verdad? Solamente el que ha convertido su vida en alimento para los demás, en comida y bebida para los demás, puede rezar el Padre Nuestro. Es más, yo voy más allá, puede recibir la Eucaristía, porque la gente se para a recibir la Eucaristía como el que va para un bochinche, ¿no? No, la Eucaristía es una cosa demasiado grande. Y déjeme decirle que una persona es eucarística no porque reciba la Eucaristía todos los días. Una persona es eucarística porque convierte su vida en alimento para los demás, en comida y bebida para los demás. Si usted no ha convertido su vida en comida y bebida para los demás, usted no es una persona eucarística. Y como dice Pablo, usted se está tragando, usted se está comiendo y bebiendo su propia condenación. Porque hay gente que festina la Eucaristía. A la Eucaristía vamos a partir, a repartir y compartir un pan, como lo que tenemos que hacer con nuestras vidas en la vida, para que haya más vida en abundancia y un día esa vida salte hasta la vida eterna. De manera que la Eucaristía no es un disparate. Y tampoco es un disparate el Padre Nuestro. Nos atrevemos a decir, si el Padre no es nuestro, tampoco es nuestro el Padre. De manera que cuando recemos el Padre Nuestro o cuando vayamos a recibir la Eucaristía, nos acordemos de eso. Y termino diciendo una anécdota personal. Yo tenía 15 años en el año 1968, cuando leí el diario de guerrillas de un sacerdote que se fue a las montañas en Colombia, en Bucaramanga, que se llamaba Camilo Torres. La gente piensa como que Camilo Torres era un pariguayo. Si era un pariguayo, dígame que el que se hizo doctor en filosofía en Lovaina, que es donde estudian los grandes filósofos de la humanidad, y doctor en sociología en Frankfurt, en Alemania, es un pariguayo. O sea, que era un hombre que sabía lo que tenía entre manos. Y un día él cogió su estola, cogió su sotana, la dobló muy bien, cogió todos sus hábitos, lo dobló muy bien, y se la puso en las manos al cardenal de Bogotá y le dijo, yo no vuelvo a celebrar la Eucaristía hasta que no se puedan crear un mínimo de condiciones en Colombia donde la Eucaristía sea digna de ser celebrada. Cuando él decía un mínimo de condiciones, se refería a un mínimo de condiciones de justicia, de solidaridad, de una sociedad más, donde sea menos difícil el amor y la justicia. Claro, lo insultó el cardenal de Bogotá, ¿verdad? No entendía ni jota de lo que él le estaba diciendo. Y en ese tiempo se creía en el foquismo. Hoy no creemos en el foquismo como solución a los problemas. Y él se fue a Bucaramanga, ya a la loma. Le pasaron los guerrilleros un fusil para que él se protegiera. Y dijo, no, yo no agarro un fusil en mis manos. Yo lo voy a acompañar, pero no agarro un fusil. Claro, fue de los primeros que mataron en Bucaramanga. Y él iba escribiendo un diario de guerrilla. Y yo tengo ese diario de Camilo Torres. Y hay una frase que él escribió, que oígame, yo con 73 años, cada vez que me acerco a comulgar, me acuerdo de Camilo Torres con esa frase para no comulgar de balde, ¿no? Y como dice Pablo, no comerme mi propia condenación. ¿Qué decía Camilo Torres? Oigan qué frase tan tremenda. Si no hay sintonía entre el pan de la economía y el pan de la Eucaristía, nuestra celebración es una hipocresía y termina en una herejía.
El pan de la economía es todo lo que necesitamos para vivir. El pan de la Eucaristía es Jesús presente en ese pan, ¿verdad? Si no hay sintonía el pan de la economía y el pan de la Eucaristía, nuestra celebración es una hipocresía y termina en una herejía. Ojalá que este miércoles santo, donde Jesús permaneció esos 3 días de lunes, martes y miércoles santo, escondido clandestinamente en la taberna de Lázaro, Marta y María en Betania, nos ayuden a vivir con mayor intensidad esta semana de la última vida de Jesús. Hasta mañana, si Dios quiere, en este programa, un día a día con Jesús, a través de su programa de la emisora folclórica.com.